Hermanos, vamos a empezar orando y nos arrancamos con la clase. Oramos. Padre bendito, te damos gracias porque en este día tan caluroso, a esta hora, nos permites estar aquí, porque todos hemos entendido que hoy es el día de reposo para santificarlo. Gracias, Padre, porque en la semana nos permitiste hacer toda nuestra obra, en donde también nos acordamos de ti, pero hoy especialmente lo guardamos, Señor, y lo santificamos, porque este día se trata solo de ti. Así que hoy queremos que sigas instruyéndonos, que nos sigas dirigiendo hacia lo que es importante para ti, porque lo que es importante para ti debe de ser importante para nosotros. Así que cuida de este aprendizaje en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como no hay quien me diga los 10 mandamientos, porque no hay, ¿no? Los repetimos juntos. ¿Les parece bien? Si no lo saben de memoria, pues Éxodo 20 del 1 al 17, lo vamos a repetir. Espero que lo podamos hacer de memoria, ¿verdad? Y si no, bueno, pues vamos a hacer. Ya tenemos un compromiso de que próximo sábado, domingo, nuestro hermano va a decirlo y ahí vamos a buscar a otros. Bien, los 10 mandamientos dicen: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien. Me parece que ahí vamos, ¿verdad? Ha sido una aventura esta tarea de aprendernos los 10 mandamientos. Vamos mandamiento por mandamiento. Los hermanos que están por primera vez en la clase, vamos muy lento, pero muy seguro en los mandamientos, tratando de hacer un análisis exegético más profundo, lo que está explícito y lo que queda implícito en cada uno de los mandamientos, ¿no? Lo hemos revisado el primero, el segundo, el tercero y el cuarto ya, y vamos a entrar en esta tarde al quinto mandamiento. Y solamente para fines de recapitular y acordarnos, ¿verdad? Hablamos entonces de primeros 3 mandamientos que tienen que ver de nuestra relación con Dios, ¿no? Luego entonces hay un mandamiento transicional, digamos, que es el cuarto, que tiene que ver con el día de reposo para santificarlo. Y luego entramos ya a partir de este domingo con el quinto y así hasta el 10º, que tiene que ver con estas relaciones horizontales. Eso que tiene que ver entre nosotros, honrar al padre y a la madre, ¿verdad? No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar contra el prójimo falso testimonio y no codiciar, ¿no? Entonces estamos ahora entrando a este momento en donde se habla de nuestras propias responsabilidades. Solamente para recordar y dejarlo ya en el archivo, ¿no? De la grabación y de nuestra mente, hablamos de los 3 primeros mandamientos, fue muy profundo
Y dijimos que el primer mandamiento, si ustedes se acuerdan, tiene que ver con el objeto de nuestra adoración, ¿no? El objeto de nuestra adoración es el Señor, es Dios, y Él quiere exclusividad, ¿verdad? No quiere que compartamos con nada, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Quiero todo para mí, pues, ¿no es cierto? Este es un mandato importante. El segundo mandamiento tiene que ver con los medios de la adoración, ¿verdad? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Largo el mandamiento, lo dividimos en 2 cláusulas y hablamos acerca de las imágenes. Y dijimos, no son prohibidas las imágenes en general. Si tenemos nosotros un cuadro de un pintor famoso, un ángel en una escultura, en realidad eso no es un problema. El problema es hacer imágenes de la Trinidad, ¿no? Es representar a Dios en una imagen. Por eso acordamos, no por lo que nosotros podemos acordar, sino porque la Biblia nos insta a eso, que no debemos representar a ninguna persona de la Trinidad en una imagen, ¿no? En boceto, una pintura, una obra de teatro. No nos debemos hacer imágenes, ¿no? Hoy en la mañana la predicación decía de este Dios invisible, ¿no? Que nadie ha visto y que ni verá. Entonces hay que tener cuidado con el tema de las imágenes. Evidentemente está prohibida la adoración de las imágenes, pero eso está prohibido en el primer mandamiento, ¿no? Porque cuando adoramos una imagen, una escultura de una virgen, un santo, es tener dioses ajenos delante de él. Cuidado con eso. El tercer mandamiento tiene que ver con nuestra actitud en la adoración, ¿no? Esa actitud en la adoración, dice el tercer mandamiento, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente de Jehová el que tomare su nombre en vano. Y hablamos acerca de la importancia que es cuidar nuestra boca de no mencionar el nombre del Señor en vano, ¿no? No tomar el nombre de Jehová en vano tiene que ver con no hacer chistes de Dios, ¿no? En no levantar falsos, no decir cosas que Dios no ha dicho, y esto tiene que ver con nuestra actitud en la adoración, grosso modo. Y nos quedamos en el cuarto mandamiento, que nos tomó 4 lecciones, porque fue un mandamiento muy largo, que tiene que ver con el día de reposo. Hablamos acerca de la importancia del día, del cambio del día, porque ya no sábado, ahora domingo. Y además en este día de reposo hablamos de que el Señor ha pedido que traigamos a nuestra mente, ¿no? Que recordemos ese día. Acuérdate del día de reposo. Ahora, yo me acuerdo. ¿Para qué? Para santificarlo. Muy bien, santificaré el día de reposo. Lo apartaré, exclusivo para Dios. Y luego la tarea es, no harás en él obra alguna, ¿no? 6 días trabajarás, haz toda tu obra. Tienes 6 días, de lunes a sábado, para hacer toda la tarea, ¿verdad? Pero el 7º día es de reposo para Jehová nuestro Dios, e insiste, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu de tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿no? Y recuerden ustedes que son mandamientos un poco patriarcales. Evidentemente esto no significa o no tiene ningún tinte machista, ni mucho menos, pero el varón es responsable de que la familia guarde el día de reposo, ¿no? Porque habla del varón. Y queda muy claro en el último mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No le dice a las mujeres, no codiciarás el hombre de tu prójimo. Queda implícito, pero está en términos más de los hombres. Acuérdense que los hombres, la era patriarcal, tenían la responsabilidad espiritual de la casa. Hoy ya no, ¿verdad? Hoy las mujeres parece que tienen más responsabilidad en esto. Es que en el cuarto mandamiento, donde dice, no harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ¿es el quinto? Es el cuarto. Está implícito en que la mujer tampoco va a hacer nada. Obviamente. No dice ni tu mujer. No. Gracias, hermana. Es lo mismo que está Exacto. Es lo mismo que tiene que ver con el 10º mandamiento. Claro, nadie tiene que hacer obra alguna. Ahora, no significa que estemos en la casa acostados sin hacer nada. No.
es para santificar el día de reposo, es para la convocatoria, la solemne convocación de la que hablamos el domingo antepasado, es para reunirnos como iglesia, es para estar en adoración colectiva, ¿verdad? Esto tiene que ver con el día de reposo, y recordamos que nosotros nos reunimos el domingo porque Cristo resucitó el domingo, y el Señor a partir de este momento se reunía, partía el pan y adoraba y cantaba el primer día de la semana. Para nosotros hoy no es el séptimo, hoy es el primero, pero hubo una continuidad y discontinuidad del mandamiento en cuanto a los efectos permanecen, hay una discontinuidad en cuanto al cambio del día, ¿no? Muy bien, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Y dijimos que hoy empezábamos con este mandamiento maravilloso del quinto mandamiento, que muy claramente, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a seguir la estructura que seguimos en los 3 primeros mandamientos. Vamos a buscar la categoría general, la prohibición implícita, el deber explícito, y luego entonces algunas otras cosas que tienen que ver con el mandamiento. Recuerden ustedes, todos los mandamientos están en una categoría general, y de ahí hay una prohibición explícita. Normalmente es no, no, no. En este mandamiento la prohibición es implícita, ¿verdad? Y porque está honra a tu padre y a tu madre. No dice no deshonres a tu padre y a tu madre, sino honralo, está en términos más bien positivos. Revisaremos la prohibición y el deber que están involucrados aquí, tanto lo explícito como lo implícito. Tenemos que irnos al fondo del mandamiento. Recuerden también que estos mandamientos así, superficialmente, nosotros pudiésemos decir, ya los cumplí, ¿no? Está cumplido, ¿no? Pero cuando empezamos a meternos al mandamiento, nos damos cuenta de que efectivamente no los podemos cumplir. Y también insisto mucho, porque quiero insistir en esto, en que vamos a pecar. La ley está puesta como ayo para conducirnos a Cristo, para reconocer nuestra incapacidad del cumplimiento de la ley y para sujetarnos a la justicia de Cristo, ¿verdad? Porque Él nos justificó, imputó su justicia a nosotros y nuestro pecado le fue imputado a Él, de tal manera que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros y a nosotros nos dio justificación, justicia, la suya. Así que, aún en la desobediencia de nuestro pecado, Cristo ya pagó por eso. Lo que no significa, hemos insistido, que entonces vamos a pecar, ¿verdad? Porque de todas maneras ya está pagado. No, no, no. Pablo le dice a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Así que entonces estamos en la obligación moral y espiritual del cumplimiento de la ley moral. Por lo menos intentar cumplir lo más posible la ley moral. No solamente aprendernos en memoria la ley, pero entonces cumplirla en lo implícito y en lo explícito. Insistí cuando hablé de lo implícito y explícito, porque ahora vamos a hablar de esto, que hay mandamientos que tienen explícito el mandato, la prohibición, perdón, ¿verdad? La prohibición, por ejemplo, en no cometerás adulterio, está explícito. No hay manera de que podamos entender otra cosa. No cometerás adulterio. Pero está implícita la interpretación, sobre todo desde el punto de vista de la hermenéutica de Cristo, cuando en el Sermón del Monte nos explicó el mandamiento explícito y nos sacó a la luz lo implícito del mandamiento, cuando dijo, habéis oído a los antiguos, ¿verdad? Decir, no cometerás adulterio. Bueno, yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya es culpable, ¿no? Es decir, lo que hizo Cristo fue traer lo implícito a un mandamiento que era explícito. Si Cristo no nos hubiera dicho esto, bueno, yo no he tenido una relación con otra mujer, por lo tanto, mandamiento, check, listo, ya está, cumplido, ¿no es cierto? Y cuando me voy a lo implícito, que en la Biblia lo confirma, digo, caray, bueno, he pecado. Igual en el no matarás, el de no codiciarás, el de no hurtarás, el de no levantar falso testimonio, todos los mandamientos. Si alguno de nosotros pensaba que no tener imágenes en casa habíamos cumplido el segundo mandamiento, ya nos enteramos que no, ¿no? Hemos roto el segundo mandamiento, sin duda alguna, y así todos. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra, salvo Cristo, fue capaz de cumplir, no 1 ni 2, los 10. Pero no hay nadie que pueda cumplir a cabalidad, ni siquiera 1.
Ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo de 10, 9, ¿no? O de 10, 7. No hay manera, ¿no? Acuérdense que la ley está puesta como un espejo para nosotros, para que nos veamos reflejados y digamos, de plano necesito a Cristo, ¿no? Porque soy incapaz, ¿no? En Cristo está el cumplimiento de la ley, yo no puedo. Llegamos al quinto mandamiento y entonces revisamos la categoría general y de ahí nos vamos a la prohibición y al deber del mandamiento. Luego vamos a hablar de las implicaciones del mandamiento en todo nuestro ser, en el entendimiento, en los afectos y en los actos. Luego hablaremos de las implicaciones del mandamiento en nuestro cuidado al prójimo y terminaremos hablando de los medios y ocasiones que el mandamiento prohíbe. No todo eso hoy, pero lo vamos a tratar a partir de hoy. Es posible que nos tome esta, la otra y la otra, ¿no? Pero tenemos que ir con calma con este asunto. Muy bien, vamos a buscar la categoría general de el mandamiento que estamos revisando. Textualmente, el texto dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso dice textualmente el mandamiento, ¿no es cierto? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a dividir el mandamiento en dos partes. En este mandamiento, en este deber explícito, honra a tu padre y a tu madre. Y luego nos vamos en el tema de para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Lo dividiremos en dos. Hoy conservaremos solamente en nuestra mente, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una muy, muy importante. Categoría general. Aquí es donde empezamos un poco con los asuntos que requieren un trabajo de análisis profundo. La categoría general es la relación o el deber de las relaciones, y ahí va, entre superiores e inferiores. No, repito, este mandamiento, en la exigencia, ¿verdad? En la exigencia es la relación que debe de prevalecer entre superiores e inferiores. Quiero decir algo porque quizá tengamos un problema en cuanto a la semántica. No nos gusta, ¿verdad?, el término superior e inferior. Sobre todo hoy en nuestro tiempo, luchamos con eso, ¿no? Luchamos con este asunto de superior e inferior. Si yo inferior no soy a nadie, ¿no es cierto? Y los superiores se sienten estrellas de cine, ¿no? Y se sienten que pueden aplastar al inferior. No estamos hablando en estos términos de superioridad, de importancia de las personas, sino estamos hablando desde el punto de vista de las jerarquías de las personas a partir de sus tareas cotidianas. Miren, por ejemplo, mi hija y yo, ¿no? Yo soy superior que mi hija. Mi hija es mi inferior. Ahora, ¿significa que mi hija es de menor calidad que yo? No, simplemente que ella está subordinada, está sujeta a mi autoridad. Bueno, ahora ya no porque está casada. Pero cuando estaba soltera, más o menos. No, sí, ¿no? Es decir, mi hija pequeña que vive en casa, es mi inferior y yo soy su superior. No estamos hablando de calidad de personas, estamos hablando de roles que se juegan, de papeles que tenemos. Es por esto que en la Biblia con toda claridad dice cosas como hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿No es cierto? Está poniendo una categoría del padre superior, ¿verdad? Y el hijo inferior. No desde el punto de vista peyorativo, no tratamos de menospreciar a nadie y tampoco de elevar a alguien, pero esta categoría general tiene que ver entre la relación entre superiores e inferiores. Esa es una categorización muy importante. Los puritanos y los reformadores fueron los primeros que usaron el término superior e inferior, ¿no? Nadie tuvo problemas con ese concepto porque todos entendían este concepto de superior e inferior. Hoy día, ya dije, en este mundo posmoderno, progresista, ¿no? No suena bien, no nos suena bien, porque además resistimos la autoridad. Normalmente somos personas que por naturaleza pecaminosa resistimos a la autoridad y a veces nos enorgullece resistirnos a la autoridad, ¿no?
Esa es una cosa muy interesante porque no nos gusta la autoridad. Incluso podemos juzgar al superior diciendo, no es buen superior, ¿no? Y juzgamos al superior y no nos sujetamos a la autoridad. El concepto de superior e inferior, entonces, dicho por los puritanos en la época de los puritanos, dicho por los reformadores, particularmente después de Calvino, él no, pero más adelante Knox y otros tantos, post-reformadores, digamos, utilizaron el término superior e inferior. Y luego cuando analizaron los 10 mandamientos, los ancianos, los hombres, los expertos en Westminster, cuando hablaron en el catecismo acerca del mandamiento, usaron la misma expresión superior e inferior. Insisto, en aquel tiempo no había problema, ¿no? Hoy muchas cosas ya son problema, ¿no? Ahora, antes a cada problema se le buscaba una solución, hoy a cada solución se le encuentra un problema, ¿no? O sea, somos así, tenemos esta tendencia pecaminosa. Así que entonces estamos hablando de que la categoría general es la relación entre superiores e inferiores, ¿no? Pero el texto nos habla de una solamente, es decir, toca solo una categorización, padres e hijos, ¿no? Y le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. No tenemos que pensar que este es un mandamiento exclusivo del hijo hacia el papá, sino que está dando un principio de autoridad. Aquellos que representan autoridad, los superiores, ¿verdad? Y luego los inferiores tienen que dar honra al superior. Ciertamente los hijos tienen que honrar a los padres, pero implícitamente en el mandamiento está que el inferior tiene que honrar al superior. Recordando que hay a veces un ciclo. Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo ser superior de mis hijos, pero por otro lado soy inferior de mi autoridad. Y esa autoridad es superior sobre mí, pero es inferior a otra autoridad. ¿Me explico? Todos jugamos el rol de superiores y de inferiores. Todos estamos sujetos a una autoridad. Y al final del día, cuando llegamos a la punta de las autoridades, tenemos a Cristo, ¿no? La autoridad máxima. Que como ya dije alguna vez, no sé si lo dije aquí o en una clase en el seminario, no es cierto que Cristo tiene la última palabra. Suena mal, ¿no? No tiene la última palabra. Él tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la última. No, es que bueno, Dios tiene la última palabra. Bueno, sí, pero también la primera. Y antes de la primera, y la segunda, y la tercera, y las que quieran hasta la última. Y nosotros nos sujetamos a Él. Ninguno de nosotros tiene un problema para decir que somos inferiores de Cristo. Y luego entonces, a partir de ahí, hay una serie de relaciones en donde todos tenemos un superior y todos tenemos también un papel de ser inferiores. Entonces hay una gama increíble de superiores e inferiores. Vamos a mencionar por lo menos 4 con base bíblica, ¿les parece? Porque aquí vamos a cuestionar nuestra sujeción a quienes nos representan en autoridad. Puede ser que no nos guste, conste, pero ni modo. La primera es la relación entre los padres y los hijos. Está en este texto, pero también está en Efesios 6:1. Ahora, ¿qué dice Efesios 6:1 y 2? Alguien que por favor lo lea. Efesios 6:1 y 2. Sí, hermano Poncho. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hasta ahí. Sí, para que te vaya, perdón, sígale. El 3 también. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Perfecto. ¿Se dan cuenta de que Pablo está citando el mandamiento directamente? Porque además dice, este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ahora, está repitiendo el mandamiento en su esencia principal, ¿no es cierto? Pero utiliza una expresión. No está
no está diciendo al principio honra. En el versículo, aunque sí lo menciona en el 2, en el versículo número 1 dice, hijos, obedeced, ¿verdad? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, aquí hay un principio de autoridad. Los papás son autoridad, son los superiores y los hijos son los inferiores. No menospreciamos a nuestros hijos, pero tienen que saber nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros somos su superior. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se casen? O sea, los hijos pueden decir, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo ya me casé, dejas de ser mi superior. Ya no tienes autoridad sobre mí. Ahora, ciertamente ya no puedo intervenir en la vida de mi hijo o de mi hija casada, no lo puedo, pero sigo teniendo el estatus de superior con ellos. Aunque están con el divorcio. Ay, no importa, los hijos están bajo ese yugo, no importa. Ahora, hay esto. Dice el apóstol, obedeced, hijos, a vuestros padres. En este nivel, ¿verdad?, de superior e inferior, los hijos nunca estamos por encima y no dejamos de ser inferiores a ese principio de autoridad. Se mueren los padres y se rompe este principio de autoridad, ¿cierto? Ya no hay manera, ¿no? Puede haber una honra, que lo vamos a ver más tarde, en la memoria de mi padre y de mi madre, pero ciertamente no hay este punto de la obediencia. ¿Cuántos hijos hoy día rechazan la autoridad de sus padres? ¿Cuántos hijos hoy día menosprecian a sus padres? ¿Cuántos hijos hoy en día han llegado incluso a decir abiertamente a sus padres, no te metas en mi vida? ¿Cuántos hijos han abandonado en asilos a sus padres? Porque han perdido la esencia del primer mandamiento, principio de autoridad. Los padres son superiores, los hijos son inferiores. Esa es la primera connotación, el primer elemento de autoridad que la Biblia señala. Eso está como, es el deber explícito, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Pero hay algo implícito allí. Si hablamos de este nivel de superior e inferior, la segunda categoría es la relación entre el esposo y la esposa. Empieza la cosa mal, ¿eh? O sea, para muchos, ¿qué dice Efesios 5? Versículo 24 y versículo 33. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a su marido en todo. Sí, y 33, hermano, de una vez. 25 hasta... No, solo 33. Ya leyó el 24, ahora lee el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, hemos hablado de esto en el pasado. Hay un principio de autoridad que hoy día está en tela de juicio. Por este mundo progresista, por este mundo posmoderno, y yo digo por la intervención de Satanás, que además se suma, ¿perdón? No tienen temor de Dios, y además se suma con nuestros propios prejuicios. Lo que escuchamos en la calle, en la tele, ¿no?, ha influido en nosotros y hemos tenido comezón de oír y nos hemos desviado de la sana doctrina. La sujeción de la esposa al esposo es un principio de autoridad. Puede gustarnos o no, pero en la categorización reformada de superior e inferior, en esta categorización la esposa es inferior y el esposo es superior. Ahora, en estos términos, choca con nuestras ideas, más hoy. Ahora, con todo este boom del empoderamiento de las mujeres, suena peor. Suena mucho peor. ¿Cómo que somos inferiores? Si justamente ahorita están luchando contra eso. Hoy justamente en estos días están luchando en contra de que somos inferiores. Ahora, ellas hablan de otras cosas, de las mismas oportunidades y de un montón de cosas. Hay cosas que me parece que son correctas. Sin embargo, lo que algunas personas quieren es que las mujeres estén en igualdad de condición, incluso delante de Dios, que los hombres. Hablo de esposas y esposos. Pero la Biblia dice con toda seguridad y con toda claridad, las esposas estén sujetas a sus maridos
en todo. Y en el versículo 33 dice, las casadas respeten a sus maridos. Y tienen que entender el principio de autoridad. Así que cuando la Biblia en el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, estableciendo el principio de autoridad, no solamente es de los hijos hacia los padres, sino de la esposa hacia el esposo. Que otra vez digo, ¿verdad? Pega, choca, etcétera. Hay bastantes atenuantes en este asunto. ¿Cuáles son? Incluso con los hijos. Los hijos tienen que obedecer a sus papás porque son inferiores y superiores. Pero si el papá pide algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, yo lo he dicho, el hijo no solamente puede, sino debe desobedecer. Y en esto no deshonra a su padre. ¿Me explico? Si el papá o la mamá pide a sus hijos algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, no solamente puede, sino que debe desobedecer, y esto no lo deshonra. En lo más profundo, hasta lo anda honrando, porque no va a promover que se equivoque. Pasa lo mismo con las esposas. Las esposas se tienen que sujetar a sus esposos, pero si el esposo pide algo a la esposa que va en contra de la voluntad de Dios, la esposa no solamente puede, sino debe desobedecer. Y en esto no hay deshonra a su esposo. No la hay, porque la honra más grande la tiene el Señor. Y obedecer al Señor es mejor que obedecer a un ser humano que puede ser papá o que puede ser el esposo. Pero mientras que eso no pase, el principio de autoridad sigue vigente. Tiene que haber de parte de las esposas esta sujeción, ¿verdad?, al esposo en este principio de autoridad, ¿no? No es muy fácil. Yo decía en una predicación, creo, en una clase, ¿verdad?, en una predicación, ¿verdad?, que la esposa tiene que sujetarse a su esposo, lo merezca o no lo merezca. Y se va a sujetar solo por el simple hecho de que quien se lo está pidiendo es el Señor. El Señor, pues nada más porque tú me lo pides, ¿verdad? Es como los apóstoles en la barca, ¿no? Bueno, pues no hemos pescado nada en toda la noche, pero solo porque tú nos pides, echaremos otra vez la red. ¿Y qué pesca, no? Igual, ¿verdad? Mira, Señor, no entiendo por qué me tengo que sujetar a este, porque no lo merece. Pero lo voy a hacer porque tú me lo pides. Y con gozo. En ese principio de autoridad. Hermana. Sí, bueno, viéndolo por el lado inverso, ¿no? Si es el hijo el que deshonra, falta el respeto, amenaza, el padre puede ir con las autoridades también, y si tú no lo puedes sujetar, ya puedes tomar ciertas. Otra vez, ¿verdad? Pasa a la inversa. Si mi hijo está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, en primer lugar yo tengo la responsabilidad de disciplinarlo. ¿Qué tal que no me escucha? Voy a la autoridad superior para que lo discipline. ¿Cuántos padres han ocultado a sus hijos por una falsa lealtad o un falso concepto de lealtad y de amor que dicen, yo a mis hijos no los voy a exponer ante las autoridades porque si lo pongo ahí, igual lo andan metiendo a la cárcel, ¿eh? Porque robó y yo ya le dije que eso está mal, me golpeó. Entonces sí hay que recurrir a las autoridades. Hay un deshonra de parte de los hijos, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas de índole moral. Incluso yo he dicho en pláticas a matrimonios, mientras que el esposo no atente contra tu integridad física, moral o espiritual, está sujeta al yugo. ¿Me explico? Es decir, si el esposo atenta contra tu integridad física, te pega. Contra tu integridad moral te pide algo inmoral. O tu integridad espiritual te dice, no vas a orar más, no vas a ir más a la iglesia, no vas a leer más la Biblia, aquí nadie es cristiano, no le vas a enseñar la Biblia a nuestros hijos. Cuando el marido atenta contra la integridad física, moral o espiritual, cuando esto pasa, no están sujetas al yugo. No están. No digo sepárense, no digo divórciense, está prohibido el divorcio. Lo que digo es, no están sujetas a ese yugo. Tiene que decir al esposo, no lo voy a hacer. ¿Quieres que haga esto inmoral? No lo voy a hacer, porque la Biblia lo prohíbe. No voy a tolerar que me golpees, porque la Biblia dice que me tienes que tratar como a un vaso más frágil.
No vas a atentar contra mi vida espiritual. Yo seguiré alabando y glorificando a Dios, orando y leyendo su palabra. Pues entonces te vas a ir de la casa. Si ese es lo que tú quieres, entonces, ¿verdad? Pero son extremos, ¿no? Bueno, extremos que son reales, ¿no? O sea, se vive en muchos hogares, incluso hogares cristianos. Cuidado con eso. No es plática de matrimonios. Así que estamos hablando de este principio de autoridad. La esposa, en este concepto, el principio de autoridad es inferior al esposo. Otra vez, no porque sea menos o esté menospreciada, sino ese es el papel, el rol que tiene que jugar dentro de la relación matrimonial. Tercera cosa, tercer principio de autoridad. La relación entre los líderes de la iglesia, específicamente pastores y miembros comunes. Este punto yo quise quitarlo, pero no lo voy a quitar, porque está dentro del concepto del mandamiento implícito, ¿no? La sujeción o la relación entre los pastores y los miembros comunes. Dentro del núcleo de la iglesia, los pastores no lo merecemos, pero somos de alguna manera superiores. Ahora, temo mucho decirlo, porque puede sonar mal que un pastor diga eso, pero desde el punto de vista bíblico, los pastores no se les debe obedecer. Suena mal, ¿no? ¿Cómo crees? Somos iguales. Ciertamente delante de los ojos de Dios somos iguales, pero tenemos una investidura distinta desde el punto de vista de tareas en el mundo. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Sí, 17, hermana, sí. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es correcto. Yo no inventé estas palabras, ¿no? Pero dice con claridad, obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos. Ahí hay un principio de autoridad. Los pastores, y tengo que ir en este terreno con cuidado, los que son pastores debidamente ordenados, ¿no? Deben de ser sujetados, o sea, debe de haber sujeción para con ellos. Obediencia, dice el autor de Hebreos. Pero hay que ir con cuidado. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Hay dos posibilidades de cuándo no. Uno es con los autoproclamados pastores. Ahora, quiero decir esto. Si, por ejemplo, una persona cualquiera dice, bueno, hermanos, a partir de este momento yo voy a ser el pastor de la iglesia. Ese es un autoproclamado cristiano, pastor, ¿no? Es decir, decidió ser pastor y como es un hermano buena onda, el mayor diezmador de la iglesia y que además tiene corazoncito de pollo, decimos sí, que sea nuestro pastor. Pero no hay imposición de manos, no hay una ordenación, no hay un estudio en el seminario, no hay una preparación con conciencia. Este es un pastor improvisado. Él dará cuentas al Señor. Pero si nosotros sabemos esta condición, debe de ser rechazada esa autoridad. La segunda es la sucesión pastoral. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Si yo soy pastor de la iglesia y aquí está mi hijo y cuando yo me muera, él se queda como pastor, pero sin haber estudiado, sin haber estado en un proceso, sin haber sido impuesto al desmanos, ¿no? Solamente porque es el hijo del pastor, ¿no? Ese es un pastor impuesto. Cuando el apóstol Pablo daba sus credenciales, a los Gálatas específicamente, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre ni de hombres, sino por voluntad de Dios. Además, Pablo señala y menciona que él fue, ¿no?, investido por imposición de manos juntamente con, posteriormente a Timoteo también, por el presbiterio, por los ancianos. Nosotros tenemos una figura que no es un sacramento que tiene que ver con la ordenación. Los pastores, ¿verdad?, los que somos pastores de veras, perdón que me incluya, ¿verdad?, pasamos años enteros estudiando.
Pasamos en procesos con el presbiterio, con una organización institucional. Fuimos examinados con todo lujo de detalle. Pasaron muchísimos años para que nos dieran la oportunidad de estar susceptibles a un llamamiento. Y cuando nos llamaron, entonces nos trajeron, nos hicieron otro examen, nos impusieron las manos y nos ordenó el presbiterio con imposición de manos. A estos pastores se refiere el autor de Hebreos, ¿no? Y dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, dice ahí, y sujetaos a ellos. Este es otro principio de autoridad, ¿no? Yo he tenido, solamente mencionaré muy rápido y someramente, yo he tenido la experiencia, yo en mi propio ministerio, de ser menospreciado, al principio de mi ministerio. Al punto que le dije a mi esposa, yo creo que esto no es para nosotros. Y mi esposa, con la sabiduría que le dio el Señor, dijo, vamos a aguantar. Y ya llevamos más de 30 años en esto. Ahora, hay que aguantar. Y poco a poco fuimos aprendiendo y fuimos entendiendo que el trabajo del pastor tiene grandes retos. Pero hubo ocasiones en que de tal manera me menospreciaron que me señalaron, me insultaron. Hubo algunos momentos incluso en que me dijeron, ¿verdad? Hey, usted es empleado de la iglesia. Le damos un sueldo y va a hacer lo que nosotros queremos. Ahora, bajo este principio se rompe la norma del quinto mandamiento. No hay honra. Más bien, hay deshonra. Entonces, el tercer principio de autoridad tiene que ver con los pastores y la grey en general, que no es verdad con todo mundo. Por ejemplo, si yo voy a la dependencia de gobierno, le voy a decir, che, aquí van a hacer porque yo soy el pastor. No, hombre, pues imagínense. No. Evidentemente no, aquí, en la iglesia, ¿no? En el nicho en el que Dios nos ha puesto, ¿no? Merecemos obediencia y sujeción. Claro, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros tenemos que velar por sus almas. Y tenemos que hacerlo, y lo tenemos que hacer de una manera consciente, y lo tenemos que hacer de una manera efectiva, porque vamos a dar cuentas. Pero además la obediencia y la sujeción a los pastores tiene que ser con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso, tanto para los pastores en su ministerio, como los que se sujetan al pastor. Todo el ambiente con alegría, todo el ambiente sin quejarse, porque no es provechoso. Pero otra vez, si yo les pido algo que vaya en contra de las Escrituras, no solamente pueden, sino deben de resistirme. ¿Sí me explico? Deben desobedecer. Deben decir, no, pastor. Será muy pastor, pero eso que nos está pidiendo no lo vamos a hacer. En términos de moral, en términos espirituales, litúrgicos, en términos de consejería, si hay algo que yo hago, cualquier pastor que vaya en contra de las Escrituras, la iglesia no solamente puede, sino debe desobedecer. Por eso la iglesia tiene que saber las Escrituras. Exacto, por eso la iglesia debe conocer la Escritura, porque dice, pastor, eso que está diciendo la Biblia no lo dice, ¿no? Cuidado, como los de Berea. Cuando el apóstol Pablo salió de Tesalónica, se fue a Berea de inmediato a toda la sinagoga de los judíos, y cuando estaba ahí, los cristianos que había allá en Berea sacaron su Biblia, ¿no? Y escudriñaron todo lo que decía el apóstol Pablo para ver si encontraban algo que estuviera equivocado de la palabra. Por eso cuando se predica hay que tener la Biblia abierta. Y hay que ver que lo que está diciendo el tipo de ahí sea exactamente lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Cuidado, pero dice esto la palabra, sí, hermano. Yo asistía a una iglesia ahí en Durango y el pastor de pronto Sí. extiende la iglesia, pero grandísima, hace un proyectazazazo. Cuando pues estaba trabajando bien en el edificio. Sí. Como que entre pastores o iglesias yo sentía que había como competencia a ver quién tenía la iglesia más grande. La más grande. Y se dio como esa efervescencia en mi tierra. Y nos obligaba a comprar un boleto para una rifa de un carro. Wow. Y a muchos de los hermanos los obligó a hacer de sus casas vendimias de comida para poder juntar, recaudar fondos. Porque aquello era enorme. Entonces, si esto fue de Dios,
O sea, si él como pastor sintió ese, no sé, pues mandato, esa instrucción, pero las maneras, yo no le compré el boleto, no se lo pagué, eran 1,000 pesos forzosos. Entonces, necesitamos que venga a hacer campaña de... hay que Sí. traerlo. No, es broma, es broma. Pero muchos sí lo compraron, pastor, y mucha gente de su casa se convirtió en una vendimia de taquitos y de gorditas. Y así andaba la iglesia. Y pues ahí están todavía. Sí, bueno, yo nunca juzgaré a otro pastor, pero lo que sí puedo decir es que la iglesia no debe de perder su esencia, porque es la iglesia de Cristo. No es una sala de juegos, no es una sala de conciertos, no es una cocina económica, no es una escuela de tejido, no es un gimnasio, no es una escuela de deportes, no es una escuela de música, es iglesia. Cualquier cosa que vaya en contra y atente contra la esencia de la iglesia debe de ser rechazada. Una rifa, por ejemplo, ¿no? Tienta la suerte, ¿no? Debe de ser desechada. Pero ¿cómo saberlo si no estudiamos la Biblia? ¿No? Hermano Jorge. Sí, hermano, en relación a la solución de la iglesia hacia el pastor, considero que debe ser únicamente el aspecto público y espiritual. Es decir, no te vas a casar, Ah, sí, no. Sí. Sí, no. Sí, hermano, qué bueno que lo anotó. Obviamente, si llega el pastor, si yo les digo, hermano, ¿sabes qué? Te tienes que casar con fulanita o con fulanito, no me hagan caso, desobedezcan, por favor. La Biblia no nos da esa tarea. La tarea que nosotros tenemos es cuidar la grey que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y cuidar la grey en el ámbito litúrgico, sí, espiritual también, y de dirección, pero nunca de imposición, ¿no? Yo no puedo decirle a nadie, ¿sabes qué? Que el Señor me dijo que me dieras tu diezmo. Cuidado. Sí, exacto. A mí la pastora me dijo, en sueños el Señor, que le dieras tu casa a mi hija. Bueno, hay dos errores ahí. Primero, el sueño que es perverso, y la otra es que no hay pastoras. Ella es pastora y me dijo... Bueno, se dice pastora. Que tu casa se le dieras a mi hija. No, yo ya no regresé, hermano. Cuidado. No, qué bueno. Por eso no. Dice John MacArthur, no sé si MacArthur o alguien más dijo, si llegas a una iglesia donde la mujer es pastora, ahí no es. Ahí no hay pastor. La Biblia no autoriza mujeres pastoras. Bueno, pero no hablamos de eso, sino del principio de autoridad. El cuarto principio, ¿verdad?, que me parece sumamente importante también es la relación entre gobernantes y civiles. ¿No? Ese también está duro, ¿no? ¿Qué dice Romanos 13, 1? 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sí, hermana Rosita, ¿lo tiene? Ah, perdón, hermana Rosa Berta, creo, ¿verdad? ¿O quién? No sé. A ver, Gloria. A las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se ponga de autoridad a lo establecido por Dios resista. Y los que resisten. Miren, qué importante es esto. Ese es un campo peligroso también. Ese es un campo peligroso también. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Nuestra responsabilidad en el principio de autoridad, en la honra, es que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, obedecer a nuestras autoridades, sí o sí, salvo cuando la autoridad pida algo que va en contra de la palabra de Dios. Ahí, otra vez, no solamente puedo, sino debo resistir. La autoridad le dijo a Pedro y a Juan, no pueden predicar el evangelio. Eso les dijo la autoridad a Pedro y a Juan. ¿Y saben qué dijeron? Juzguen ustedes si lo mejor es obedecer al Señor, a los hombres antes que al Señor.
Así es que ustedes pueden prohibirlo, lo pueden poner en una legislación, ¿verdad? Lo pueden establecer, puede estar escrito en los libros de leyes de Roma, pero no importa, nosotros seguiremos predicando el evangelio. No solamente, ¿verdad? No obedecieron, sino que resistieron. Y es muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de sujetarnos a nuestras autoridades, sin duda alguna. Tenemos que honrar al rey, dice la Biblia. Tenemos que orar por nuestro presidente y por la presidenta que venga, o presidente. Tenemos que hacerlo. Y cuando llegue el nuevo presidente o mujer presidente o presidente hombre, tenemos que honrarle. Y tenemos que obedecer las leyes establecidas por nuestro gobierno, en tanto no atente contra lo establecido por Dios en su palabra. Si la autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, dice ahora y establece una ley, ¿no? Que está penada las terapias de reconversión, ¿no? Para que ninguna persona, ni un clérigo, dice la ley, ¿no? Pueda venir con un homosexual a tratar de traerlo a la heterosexualidad. Si esto lo intenta, el pastor puede ir a la cárcel. ¿Pastor o sus propios padres? O sus padres incluso. Ahora, imagínense, es mi autoridad. Son leyes que pasaron por las cámaras. Fueron debidamente aprobadas y el Tribunal Superior de Justicia no la tiró. Y se establece como ley. Yo, como pastor, no solamente desobedeceré, sino que la resistiré. ¿Sí me explico? No voy a obedecer esto. ¿Por qué? Porque va en contra de lo establecido por Dios. Ahora, si yo paso por la calle y veo el semáforo en rojo y me paso porque me da la gana y la autoridad me detiene, he de respetar a la autoridad, porque rompí una norma establecida que Dios no prohibió. No puedo hacer lo que me venga en gana. Tengo que sujetarme a las leyes, tengo que sujetarme a las normas sociales. Debe de ser, tengo que sujetarme. Pero si la ley establece algo que está prohibido en la Escritura, tengo que resistirla. Si un día en Aguascalientes dicen, a partir de este momento todas las iglesias cristianas no pueden tener cultos públicos, pues que nos saquen de aquí. Haremos culto público. Y cantaremos con todas nuestras ganas. Y si viene el ejército y nos sacan y nos meten a la cárcel, que nos metan a la cárcel. ¿Me explico? Porque tenemos que obedecer al Señor. Esa es nuestra misión. Pero hay un principio de autoridad. Nuestras autoridades, ¿no? Nuestras autoridades son superior y nosotros somos inferior en este principio de autoridad. Y tenemos que obedecer a nuestras autoridades. No hay ninguna duda. Lo tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, yo soy pastor y he dicho en el punto número 3 que la iglesia debe someterse a mi autoridad en este sentido. Ojalá y no se malentienda, pero en ese sentido, en este principio de autoridad. Pero yo tengo encima una autoridad que es el consistorio y yo tengo que sujetarme al consistorio. Si el consistorio un día me dice, no, pues no y ya, ¿verdad? Ahora, si el consistorio me dice, pastor, ya no vamos a predicar de manera expositiva, sino queremos predicar del pecado de la semana y de la película de moda, entonces voy a resistir. ¿Sí me explico? Es decir, hay momentos en donde hay que resistir. Pero mi sujeción al consistorio, esa debe de permanecer. No hay manera en que yo pueda hacer lo que me dé la gana si el consistorio no se entera. Yo no salgo a ningún lado si el consistorio no lo sabe. No hago nada que el consistorio no sepa, porque es mi superior. Y el principio de honrar a tu padre y a tu madre, en este rubro, ¿verdad?, de superior e inferior, debe de ser completamente claro para nosotros. Así que cuando resistimos a la autoridad, cuando resistimos al esposo, cuando resistimos a los padres, cuando resistimos a los pastores, estamos rompiendo el 5º mandamiento. Entonces, la cosa no está bien, ¿no? Porque pecamos. Sin duda pecamos. Y como he dicho en el pasado, esto lo que nos enseña es la incapacidad que tenemos de cumplir con la ley de Dios. Somos incapaces. Pero, amados hermanos, Cristo murió por eso también.
Por eso murió Cristo también, porque éramos incapaces y lo seguimos siendo. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y vamos a ir a la presencia del Señor con toda nuestra desobediencia. Sin embargo, no significa que pequemos libremente, sino busquemos por todos los medios de acatar las disposiciones de nuestro Señor. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque ya son las 7. A menos que haya alguna pregunta, comentario extra o algo, ¿no? Hermano Jorge, ahorita. Sí, en relación a los pastores que predican el evangelio diferente a la sana doctrina y que por descuido, por ignorancia, por ignorar a la iglesia o los miembros los soportan y atacan. ¿Qué sucede? Hay que resistirlo. ¿Se acuerdan ustedes de que Apolos fue resistido? ¿No? Por su predicación y lo tuvieron que resistir. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, fue resistido. Hay que resistir. Evidentemente no hay que ser groseros, no nos podemos parar de repente, ese pastor está diciendo algo y hagamos un escándalo. Me parece que, a menos que haya de verdad un escándalo. Si un día yo estoy aquí, hay un pastor ahí y dice, hermanos, ¿verdad? En este momento el Señor me está hablando y me está diciendo, yo me paro y lo callo. Claro. Pero antes de ponerlo en el púlpito, primero averiguamos de dónde viene, quién es, cómo predica, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero a veces es sutil. Ha entrado tan sutilmente la famosa teología de la prosperidad, ¿no? Tan sutil que ahora es muy aceptada. Ha entrado tan sutilmente los falsos profetas que profetizan y dicen palabras, como dice Jeremías al pueblo, cuentan sus sueños mentirosos, ¿no? Dice, yo no los mandé y ningún provecho hicieron para mi pueblo. Hay que ser muy conscientes. Pero como dijo Gloria, no sabremos que está pasando eso si no estudiamos la palabra. Pero esa es verdad, hermano. Yo creo que no se debe de sujetar nadie a un pastor que habla de sí mismo ahí, que promueve un evangelio diferente, no debe de resistirse. No debe resistirse. No debe de permitirse. Debe resistirse. Hay iglesias que conocen más a su pastor que a Cristo. Ya saben dónde viajó, cuántos hijos tiene, dónde están sus hijos, qué estudiaron, qué le gusta de comer a su esposa, en qué escuelas estudió. Conocen más al pastor que a Cristo. Es triste que cuando lo cambian al pastor, se queda solo en la iglesia. Sí. Hay pastores que llenan iglesias. Sí. Sí. En fin. Mi pregunta era esta. En las diferentes áreas, empezando desde la familia, si no está de acuerdo a los preceptos, a la voluntad de Dios, yo quedo exento, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no entendí? Sí. Por ejemplo, si mi hijo ve en mí algo que no está de acuerdo a lo que Dios quiere, mi hijo tiene todo el derecho de no honrarme. Tiene el derecho y la obligación de decir, no te voy a honrar en esto porque estás pecando. Y yo puedo hacerlo también con mi jefe de mi trabajo. Claro. Nada más eso me va a eximir a no estar sujeto. Acuérdense que los mandamientos vienen de manera recíproca. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, ¿no? Ahora, matar es un pecado. Pero yo provocar a alguien para que me mate, estoy pecando también. Es como escandalizarlo. Sí. Eres esto, y lo provoco para que me mate, yo pequé también. Hay que ir con cuidado con eso también, ¿no? Hermano, sí, Miguel. En cuanto a la relación gobernantes y gobernados, tenemos que en esta temporada de elecciones orar mucho por sabiduría a quién vamos a dar nuestro voto. Porque no sé si puedo ser entendido en esto, porque la autoridad puede promulgar leyes que no vayan implícitamente en contra de la voluntad de Dios o de lo establecido de la palabra, pero que van en contra del buen gobierno, de la prosperidad y de la convivencia en la sociedad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y para eso están aplicando lo que usted dice del pastor, puedo llevarlo al gobernante, ¿qué piensa? ¿Cuál es su
¿cómo gobernaría esta persona? Y yo creo que lo más delicado en este momento es quién va a ser el presidente. Sí. Algo importante que quiero decir al respecto es, les aseguro esto, quien quede como presidente es un pecador o pecadora. Ahora, no podemos exigirle santidad porque estamos en igualdad de condiciones. ¿Quién de nosotros puede decir, ya estoy transformado? Nadie. Estamos en el proceso. Esa gente que va a estar en el gobierno es pecadora y rompe la ley tanto como nosotros. Sin embargo, puede ser perverso. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios a veces pone a las autoridades para bendición de su pueblo o pone a las autoridades para azote de su pueblo. Eso dice la Biblia. Y la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? En el apartado del magisterio civil, del magistrado civil, dice que hay autoridades que están puestas para azote de su pueblo. ¿Ustedes creen que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, no estuvo en el azote del gobierno? Por la desobediencia, por la incredulidad, por la falta de confianza en el Señor, el pueblo fue sujeto al azote del gobierno del faraón. Ahora, a veces esto pasa. Yo no voy a juzgar si un gobernante es mejor que el otro, eso cada uno de nosotros lo decide. Sin embargo, o es para bendición del pueblo o es para azote del pueblo. Y cuando es para azote del pueblo, Señor, perdónanos, enséñanos qué estamos haciendo mal, dirígenos, ¿verdad? Dice la Biblia, guíanos por el camino eterno, ¿no? Porque un pecador gobernando a pecadores, ¿no? No podemos exigir santidad al próximo presidente. No es perfecto ni perfecta. No lo es. Hay que orar. Y más, yo oro para que el Señor haya cristianos a su alrededor de ellos que puedan hablarles del Evangelio. Porque una cosa es cierta, sin Cristo cualquier gobierno fracasa. Así que oremos para que sea Claudia, Xóchitl o ¿cómo se llama? Maínez, ¿no? El otro candidato. Independientemente de que queden o no, que haya gente creyente en el Señor que les predique el Evangelio. ¿No? Hay que orar por eso. En fin, ¿algo más? Sí, Natanael. A pesar de que ya se dijo que esto no es un estudio de matrimonio, yo creo que es muy importante Adelante. clarificar que el quinto mandamiento para un matrimonio no exige dependencia de los padres de alguno de los esposos, porque eso iría en contra Sí, de las instituciones. absolutamente. Dejarás A tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne, sí. Entonces, la Tal cual. No es. Ni económica, ni espiritual, ni moral. La honra que debemos de prestar y de seguir a nuestros padres en el contexto del matrimonio tiene que ser el cuidado, el respeto, Sí. pero no la dependencia. No, exacto. Eso lo he dicho también en otros momentos. Pero tienes toda la razón. Evidentemente yo estoy casado y mis padres viven y los padres de Gloria viven. Ellos no mandan sobre mí, yo no dependo de ellos, pero les honramos. ¿Cómo les honramos? Por ejemplo, cuando son viejos, hay que cuidar de ellos. Hay que procurar su bienestar espiritual, su bienestar económico, incluso de repente. Si no hay una dependencia de nosotros hacia ellos, es posible que llegue un momento en el que haya una dependencia, no necesariamente económica, es posible que de cuidados, ¿verdad?, hacia los padres. Pero es verdad esto, ¿verdad? Hay una honra implícita. Incluso Martin Lloyd-Jones, que tiene un estudio que se llama Viviendo en el Espíritu, que solamente es un estudio del capítulo 5:21 hasta el 6:7, libro precioso, se los recomiendo. A Martin Lloyd-Jones dice, la mayor honra que los hijos pueden dar a los padres, hablando de esta línea de autoridad, es que sean temerosos de Dios. O sea, si soy temeroso de Dios, honro a mis padres, creyentes. Dice Juan, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es la mayor de las honras que un padre puede recibir. Ahora, no sé cómo están sus hijos. Mis hijos, con sus altas y sus bajas, temen al Señor. Y ustedes no saben cuán honrado me siento con eso. Puede ser que no me hablen todos los días como me gustaría. Puede ser que no me hablen en mi cumpleaños porque se les olvida.
Ahí sí ya parece reclamo, ¿verdad? Sí me hablan, sí me hablan. Pero que teman al Señor, que sean temerosos de Dios, eso me honra. Y no hay dependencia. Tienes razón, Natanael. Qué bueno que lo puntualizamos, pero no debe haber. No, gracias, hermano. Terminamos, ¿no? ¿Mande? Tercera llamada. Vamos a orar para terminar. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque podemos, pues estudiar un poco a profundidad lo que tus mandamientos dicen de manera explícita e implícita. Ayúdanos para entender esta realidad, Señor, que podemos nosotros ser o inferiores o superiores y que dependiendo de nuestro papel hagamos la tarea como tú nos lo has mandado. Bendícenos, Padre. Bendice este grupo, a la iglesia, y ayúdanos para seguir la línea hacia tu palabra, para que podamos escudriñar tu verdad y encontrar en ella nuestra guía hacia la vida eterna. Bendícenos y que podamos llegar a casa con tranquilidad, que encontremos todo en orden y que mañana, si tú quieres que amanezcamos, lo hagamos para acordarnos de ti, tenerte en la mente todo el tiempo y honrarte y glorificarte con nuestras tareas cotidianas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.